Hola, zaragocistas. Venía a hablar de la primera vuelta del equipo, pero antes quiero hacer una pequeña digresión y es sobre estos youtubers que se han ido a Andorra para tributar menos y que, aunque su contenido se supone que está en el entretenimiento, cabría decir que es también embrutecimiento, porque no hay cosa sin ideología y la que transmiten pues es una manera de ver la vida individualista y egoísta, buscando su beneficio, a pesar de que es la sociedad o una parte la que les encumbra pues viendo sus vídeos y haciendo que tengan esos ingresos. Desde luego que por mi parte se pueden ir y quedarse ahí a vivir en Andorra, que hace fresquito y bueno, como decía, pues venía a hablar del Zaragoza y la primera vuelta, pues a pesar de la última racha de resultados, con 7 de 9 puntos, pues es muy pobre, con 20 puntos, que en el campo han sido 18 y victorias en el campo han sido 4. Haría falta al menos el doble, 8, más conseguir los 6 empates, por lo que se sumaría 50 puntos, que suele ser una puntuación estándar más o menos para mantenerse, aunque el año pasado pues con 51 se bajó, pero este año parece que puede dar la salvación. Está un poco más barata, pero no hay que fiarse, y además pues ahora mismo hay una brecha de 6 puntos entre los 6 últimos y los que están más alto en la clasificación, y aun contando que pueda descolgarse algún equipo que ahora está en una posición cómoda, pues no habría que confiarse, y es algo peligroso jugarse entre 6 equipos los 4 puestos de descenso. Continuamos con equipos de nuestra liga y hay que sacar el máximo de puntos posible para ganar los duelos individuales, lo saberás, y porque son ahora mismo partidos que valen 6 puntos. También en cuanto a los fichajes, pues ya ha habido dos incorporaciones, la de Peibernes como central y la de Alegría como delantero. Después de tantos años sonando, pues al final ha acabado viniendo aquí. Son dos fichajes que dirán que son descartes, pero son descartes de equipos que luchan por el ascenso, algo que nos queda lejísimos. Ahora, me gusta que son dos jugadores que conocen la categoría, que no son dos melones por abrir. Son jugadores que en principio te garantizan un cierto rendimiento inmediato. En el caso de Peibernes, pues con la eclosión de francés no me parecía tan urgente fichar un defensa central, pero está bien para crear competencia, porque ahora mismo ni Guitián ni Atienza me parecen jugadores que ofrezcan una seguridad en ese puesto. Y respecto a Alegría, pues tampoco hace falta mucho para mejorar lo que teníamos. Es un jugador que no tiene demasiado gol, pero sí que ofrece otras muchas cosas que son positivas, y de hecho el año pasado en el Extremadura pues hizo una segunda vuelta bastante aceptable. En cuanto al tema de los fichajes, pues claro, el debe de este año ha estado en la delantera, porque si miras los otros fichajes de Lalo, pues tanto Chavarría como Bermejo como Narváez son buenos fichajes, pero claro, los que tienen que meter goles pues han fallado mucho, y eso pues ha lastrado toda la temporada del equipo. Lo que no me gustaría tanto sería que estos dos fichajes quitaran minutos tanto a Azón como a Francés. De los juveniles pues he escrito un artículo en mi blog, que tenéis abajo el enlace en la descripción. Y también me gustaría comentar el trabajo de Jim, que está siendo muy bueno, sobre todo desde el punto de vista psicológico y de motivación, que era justo lo que necesitaba el equipo. La plantilla, todos conocemos sus limitaciones,
pero no me parecía tan pobre como para tener una puntuación tan baja. Esto deja en mal lugar a quien ha querido venir. Lo que más entiendo es a Víctor Fernández, porque ya hace 2 años pasó por una situación parecida y tuvo un año pues muy complicado el anterior, de mucho desgaste con todo lo que pasó que ya sabemos. En cuanto a Paco Gémez, pues es un zaragocista, ganó la Copa del Rey de 2001, pero tampoco es un jugador aquí histórico de tanto peso. Según él hacía falta 5 o 6 fichajes y seguramente pues tiene razón, claro, con 5 o 6 fichajes titulares es mucho más fácil sacar al equipo adelante, pero no podemos optar a ese tipo de jugadores, ni ahora que estamos peleando por no descender, ni tampoco cuando peleábamos por el ascenso. En nuestra situación económica no podemos optar a jugadores con unas perspectivas muy altas ya de inicio, sino que tienen que venir aquí y explotar y mostrar lo que tienen. Y un caso más decepcionante para mí ha sido Gustavo Poyet, que sí que es un gran ídolo como jugador, que en sus declaraciones empresariales ha mostrado muy proclive a venir aquí cuando hacía falta, y hacía falta ahora y no ha querido venir. Si realmente se le hizo una oferta o propuesta, pues no quiso venir. Ahora estamos con un técnico que transmite unas sensaciones buenas a nivel personal, parece buena gente y sobre todo conoce el oficio y conoce cómo motivar a los jugadores. Y como dije en el vídeo anterior, pues es el que tenemos y hay que ir hasta el final con él. No queda otra. Y también me gustaría hacer un comentario económico, porque estamos viendo cómo hay equipos que a pesar de deudas monstruosas se les sigue dejando competir, a pesar de que la liga les pone unos parámetros que son mucho más laxos que otras estimaciones. Estoy hablando del Barcelona, cuya deuda sea de 600 o de 1000 millones, me parece tan grande que se tendría que intervenir y hacer algo. A fin de cuentas, al Elche se le bajó por una deuda mucho más baja, al Reus se le anularon los resultados del año pasado y estamos viendo como a los equipos grandes les permiten tener unas deudas enormes, pero es mucho más fácil meterse, como dije en el vídeo anterior, con los pequeños, tanto a nivel de esa persecución a los amaños como en el tema económico. Oiga, bueno,